Leche. La doctrina de Cristo. Por S.C. Watchman. Este libro está escrito para compartir la leche sincera de la palabra para que los corderos puedan crecer en jóvenes leones. Jesús encargó a Pedro que alimentara a sus corderos, Juan 21:15. Pablo quería alimentarse de carne, pero la mayor parte del tiempo se encontró con la necesidad de volver a explicar y poner los cimientos de lo que es necesario para que la humanidad entienda para que pudieran entrar en la obra de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Este pequeño libro se centrará principalmente en las doctrinas más básicas que Jesús y sus apóstoles predicaron acerca del arrepentimiento, la fe y el bautismo. Derechos de autor, C. 2023, S.C. Watchman. Todos los derechos reservados. Este libro no puede ser copiado o reimpreso para obtener ganancias o beneficios comerciales. El uso de pequeñas citas por parte de un revisor, que puede querer citar pasajes en una revisión, o la copia ocasional de la página para el estudio personal o en grupo probablemente se concederá a petición. Si tiene alguna pregunta sobre este libro, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico. Email, samuel@scwatchman.space. Todas las escrituras son de la Biblia Santa Valera 1602 purificada. Dedicado a mi hermano Mario Picena. La doctrina del arrepentimiento. En Actos 13:26 el apóstol Pablo dice, varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y en Proverbios 1:7 Salomón nos dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Por lo tanto, antes de que el Evangelio sea de valor para alguien deben tener el temor de Dios. En Proverbios 8:13 Salomón nos dice que, el temor del Señor es aborrecer el mal. En uno de sus últimos discursos, Josué advirtió a Israel diciendo, temed al Señor, y servidle con sinceridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río, y en Egipto, y servid al Señor. Josué 24:14, pero cuando se comprometieron a servir al Señor, Josué los corregía diciendo, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué 24:19. El apóstol Pablo nos dice que, aunque todos los hombres tienen la ley de Dios escrita en su conciencia, Romanos 2:13-15, la ley de Dios fue dada para que los hombres estuvieran sin excusa en cuanto al conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Dar la ley no dio a los hombres la capacidad de hacer el bien, ni podría impedir que los hombres hagan el mal. De hecho, Jesús hizo claro que cualquiera que peca es un esclavo del pecado, Juan 8:34, y es del diablo, Juan 8:44. En Romanos 7 el apóstol Pablo escribió sobre su vida anterior como fariseo. Conocía la ley de Dios y tenía el temor de Dios, pero porque estaba en la carne, Romanos 7:5, había una ley dentro de él que lo hizo esclavo del pecado, v14. Como resultado, Pablo hizo lo que no quería hacer, v15-24. Lo que la ley hizo fue dar al hombre la capacidad de ver dónde estaba en relación con la ley de Dios. La ley de Dios reveló el pecado del hombre contra Dios. Mostró al hombre que es culpable ante Dios y reveló que el pecado del hombre es justamente digno del juicio de Dios. Como el pueblo de Nínive que escuchó la proclamación de Jonás, la única respuesta adecuada a este conocimiento es el arrepentimiento que viene del temor divino. Dios es misericordioso, lo que significa que Él no quiere destruir a nadie sin darles la capacidad de volverse. La capacidad de volverse es la mejor manera de entender el arrepentimiento. Es un regalo de Dios. 2 Timoteo 2:25, Actos 5:31 y Actos 11:18 se muestra que el arrepentimiento es algo que Dios da y /diagonal o concede. En los siguientes capítulos trataré de explicar la misericordia y la gracia de Dios en hacer un camino para que todos los hombres se salven del pecado, pero vamos a mirar un poco más en el arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios da /diagonal concede no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es parte de él, pero ¿recuerdas cómo Josué dijo que Dios no perdonaría simplemente sus pecados? Dios puede optar por perdonar el pecado pasado cometido permitiendo un periodo de tiempo para el cambio, pero el registro del pecado sigue ahí, aunque temporalmente sellado.
Todavía hay una deuda por pagar y un cambio del corazón y la naturaleza del pecador que debe ocurrir. Otra cosa. Josué les estaba diciendo que no pensaran ligeramente en la elección de servir a Jehová. Como el apóstol Pablo señaló, cuando vives bajo la ley eres un deudor para guardar toda la ley, Gálatas 5:3. Cuando buscas seguir la ley aparte del Espíritu de Dios, debes inclinarte ante cada letra de la ley, que Dios nunca ha querido, Mateo 23:4, Marcos 2:27, Romanos 7:6, Actos 15:10. Debes hacer toda la ley que Pablo dijo que no justifica tu pecado ante Dios, Gálatas 2:15-21. Cuando eres un pecador, tanto tú como tus obras están muertas. Cualquier intento que hagas para guardar la ley de Dios es inútil cuando se trata de agradar a Dios por el pecado que sale de ti. La única cosa que justifica al pecador ante los ojos de Dios es confiar en Dios para salvarlos de sus pecados. Lo que se hace en esa fe complace a Dios y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Después de que el rey David tomó a la esposa de su guerrero más devoto Urías y luego lo mató para ocultar el crimen, fue traído al arrepentimiento por el profeta Natán y luego escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Oh Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, la ofrenda quemada y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Salmo 51 KJV. David aún no pudo entrar en este pacto, pero siendo un profeta lo percibía. Juan Bautista también entendió algo del nuevo pacto. Sabía que el Mesías iba a venir y sabía que él era la voz de uno que clamaba en el desierto. Él llamó en el espíritu de Elías para que la gente se arrepintiera y se bautizara para el perdón de sus pecados, anunciando la venida de uno después de él que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y todo monte y collado se abajará, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, Lucas 3, 4-8. El verdadero fruto del arrepentimiento no es simplemente el arrepentimiento que se basa en el deseo de que uno no haya entrado en problemas, ni es también el remordimiento que se centra en desear que no haya hecho daño a otra persona, sino más bien un corazón roto debido a haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es cuando uno vuelve la espalda al mal que estaban haciendo y viene a Dios con un corazón verdaderamente roto. Venido como un niño pequeño sin nada en mano y necesitando de todo, confiando en que Dios es bueno y no solo perdonará sino que también salvará del pecado. La motivación es un auténtico deseo de hacer que lo que se ha hecho mal sea correcto una vez más, pero el conocimiento de que han ofendido y herido al Dios perfecto y santo,
y que aparte de su bondad y misericordia no hay remedio. Se han arrepentido y /diagonal o se han apartado de sus pecados y se han vuelto a Dios en temor divino. Te invito a unirte a mí en la siguiente parte mientras continuamos en la doctrina de Cristo. La doctrina de la fe. En la última parte hablé del temor a Dios y el arrepentimiento. Por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, Hebreos 6:1. Ahora nos estamos volviendo de las obras infructuosas /diagonal mortas y confiando en Dios para hacer la obra en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Como el pasaje de Hebreos 6:1 continúa, ahora estaremos estudiando la fe hacia Dios. Hebreos 11 explica la fe y señala a quienes en las Escrituras la tenían. Es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Porque por esto obtuvieron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, él estando muerto aún habla. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado, porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir después por herencia, obedeció, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente, y parió un hijo cuando era fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud los descendientes, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos, y siendo persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado, y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que tales cosas dicen, claramente declaran que buscan una patria. Que a la verdad, si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad hubieran tenido para volverse. Empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, de quien fue dicho, que en Isaac te será llamada simiente, habiendo considerado que aun de los muertos era Dios poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir por figura. Abraham creyó en Dios y esto le fue contado como justicia, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23 incluso nos dice, y fue llamado el amigo de Dios. Hebreos 11 sigue describiendo a muchos que tenían fe en Dios. El capítulo 12 comienza diciendo que debemos dejar de lado todo lo que obstaculice y dirige esta carrera de fe mirando a Jesús que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. En Juan 8:31-36 Jesús se refiere a convertirse en un discípulo verdaderamente y a ser realmente libre del pecado por medio de él. De hecho significa no figurativo. Significa verdad y realidad. No es solo una metáfora alegórica. Se extiende a todos los aspectos de nuestras vidas, más particularmente nuestras acciones /acciones. Estar en Jesús es estar en la verdad /realidad. Si Él no es el centro de tu realidad, entonces podrías estar empezando a vivir en una mentira /fantasía. Recuerden que el arrepentimiento es volverse de esa mentira /fantasía y hacia Él. En Juan 14:6-7 Jesús hace muy claro que aparte de Él no hay camino para entrar en la verdad o en la vida o incluso para ver o conocer a Dios aparte de Él. Claramente para entrar primero debemos poner o fe /confianza en Jesús. Como dijo,
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Juan 6:29. En Marcos 9, 23-24 Jesús dice a un hombre cuyo hijo está poseído, si puedes creer, al que cree todo es posible. A lo que el padre imploró desesperadamente, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Claramente este hombre no sabía si tenía la capacidad de creer o no, pero entendió que Jesús podía hacerle creer, y si le pedía a Jesús, Jesús podría darle esa fe. ¿Recuerdas lo que el ángel del Señor dijo a María y a José, padres terrenales de Jesús? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:31, Mateo 1:21. Juan nos dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:11-12. Después de su resurrección, los discípulos de Jesús testificaron con valentía acerca de él diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. Actos 4:12. Está claro en las Escrituras que la fe en Jesús es un requisito para la salvación. Felipe hizo claro al eunuco que para llegar a Dios uno debe creer plenamente que Jesús es el Hijo de Dios, como el eunuco confesó en Actos 8:37 diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además, se nos dice que todos los hombres están mandados a arrepentirse en Actos 17:30. Dios manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. En los 3 primeros evangelios se nos cuenta que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 5:32. Si invocáis el nombre del Señor Jesús seréis salvos del pecado si habéis oído y creído el relato de él, pero Pablo nos dice en Romanos 10:13-16 que no todos han obedecido al Evangelio en que no creyeron el informe de los que él envió. En el Evangelio de Juan capítulo 3 Jesús le dijo a Nicodemo que porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Juan 3:17-20. ¿Crees en el Señor Jesucristo para salvarte de tus pecados? Te invito a unirte a mí en la siguiente parte mientras continuamos en la doctrina de Cristo. La doctrina de los bautismos. Ahora llegamos a la doctrina de los bautismos. En los últimos 2 mensajes he explicado la necesidad de arrepentimiento de pecados y de convertirse de obras muertas y de creer que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados como él prometió. En este punto muchas personas se verán confundidas porque se les ha enseñado que son salvadas solo por la gracia por la fe. Permítanme tomar un momento para explicar cómo eso no es el Evangelio sino una herejía demoníaca falsa que deja al creyente tan condenado como cualquier demonio. Jacobo 2:19-20. En primer lugar, no estoy en contradicción con las Escrituras. El bautismo en sí mismo no puede salvarse por sí mismo, de lo contrario cada bebé y cada pecador que se bautice se salvaría del pecado, y casi todo el mundo tiene la experiencia de conocer a alguna persona que se ha bautizado pero que claramente no está salvada de pecado. Voy a entrar más en esto, pero primero permítanme exponer la herejía de la gracia sola por la fe sola. 1. Es por la gracia de Dios que un pecador puede ser llevado al arrepentimiento y a la fe porque la gracia es obra del Espíritu Santo y el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios, no de nuestras propias obras. La gracia es el Espíritu Santo de Dios que elige luchar con el hombre como Salvador para llevarlo a la rendición y la obediencia. 2. La salvación misma es también obra de Dios. Aparte de la obra de Jesús en la cruz, el hombre no puede ser salvado de sus pecados. Pero, ¿cómo se aplica esto al hombre? Claramente no es solo por la obra de Dios. De lo contrario todo el mundo se salvaría automáticamente del pecado y no es así. El hombre debe ser capaz de entrar en la obra de Dios, pero no puede ser por la ley. Vemos que este dilema surge cuando una persona intenta entender las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas frente a la carta de Santiago.
Los famosos protestantes han debatido estas cuestiones, a menudo rechazando una u otra doctrina, sin darse cuenta de que no hay diferencia entre la justificación por la fe no de las obras de la ley y la justificación por la obra de la fe y las obras hechas en esa fe. Abraham fue justificado por la fe aparte de sus obras, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, pero también fue perfeccionado por sus obras hechas en la fe, Jacobo 2, 17-26. De igual manera, incluso Jesús tuvo que cumplir toda la justicia, Mateo 3:15, aunque no había injusticia en él. También hay una diferencia entre el bautismo de Juan para el arrepentimiento para la remisión de pecados, Marcos 1:4, y el bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, Actos 2:38. Como Pablo dijo a los Efesios, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Actos 19:4, el arrepentimiento y el bautismo no pueden salvar a alguien del pecado, pero Jesús puede. Eso es lo que él vino a hacer y Juan preparó su camino delante de él predicando el arrepentimiento de las obras muertas y el bautismo para la remisión del pecado. Es como un hombre que no puede nadar descubriendo que se está ahogando en aguas profundas. Él no puede salvarse de ahogarse. La lucha no puede salvarlo. El salvavidas no intentará salvarlo hasta que esté listo para rendirse y dejar que el salvavidas haga lo necesario para salvarlo. El hombre tiene que confiar en el salvavidas para salvarlo. ¿Recuerdas lo que el eunuco dijo a Felipe y lo que Felipe dijo en respuesta? Y le dijo el eunuco, he aquí agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Actos 8:36-38 Y recuerda la predicación del discípulo Ananías hasta el pronto apóstol Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, y sé bautizado, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Actos 22:16. Esto se remonta a la promesa de Dios en Ezequiel 36, 25-26, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. En Marcos 16, 15-16 Jesús dio a sus discípulos la gran misión diciendo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Lo has capturado? 1. Si no crees, no importa si vas a ser bautizado o no, todavía serás condenado. 2. Si crees sin ser bautizado no serás salvado. Ahora no estoy diciendo que Dios no es misericordioso con aquellos que realmente son incapaces de ser bautizados como el ladrón de la cruz fue, pero parece tan claro que es un requisito para la salvación que al menos una de las primeras iglesias practicó el bautismo de los muertos y no fueron reprobados por ello, 1 Corintios 15:29. Ahora no quiero implicar que eran correctos para bautizar a los muertos. El razonamiento aquí es que tiene algo que ver con la resurrección. Por lo tanto, no me gustaría hacer una doctrina de que Dios no haría una excepción para aquellos que murieron en la fe incapaces de ser bautizados, ni hacer una enseñanza de que es innecesario para los vivos que se arrepenten y creen que se bautizan. Incluso en Actos 10 en el caso de Cornelio y su familia que recibieron el Espíritu Santo teniendo tanto arrepentimiento y fe fueron rápidamente bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Pedro también se refirió más tarde al diluvio de agua que salvó a Noé y a su familia del violento mundo pecaminoso de su tiempo, relacionándolo con el bautismo que él dice, ahora corresponde, nos salva, no el lavado físico, por supuesto, sino la limpieza de la conciencia de las obras muertas y la confianza en Jesús para salvarnos del pecado por la destrucción y sepultura de nuestra naturaleza de pecado corporal por la cual estábamos sujetos al diablo y sus ángeles. 1 Pedro 3, 20-22. Vamos, ya que apenas he tocado la montaña de pruebas bíblicas para esta doctrina. En Juan 3, 5-7 Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Los protestantes generalmente saben que la práctica de bautismo infantil de la Iglesia Católica no hace nada para salvar el alma porque un bebé no puede arrepentimiento, no habiendo aún cometido pecado con conocimiento, ni pueden creer en Jesús para salvarlos de sus pecados. Lo que muchos protestantes no entienden es que una prueba del pecador, como la usan los evangelistas en los últimos 200 años, es igualmente inútil, ya que no trae consigo el arrepentimiento del pecado, la fe en Jesús para la libertad del pecado o el bautismo para el perdón de los pecados. Todos los tres componentes son necesarios en el proceso de salvación del pecado. La salvación no puede separarse de la libertad del pecado. Es lo que es el arrepentimiento y es por eso que Jesús vino a morir. Él no murió para que los pecadores pudieran ir al cielo. Por el contrario, Jesús fue a la raíz del problema. Él murió para salvar a su pueblo de su naturaleza pecaminosa para que no fueran al infierno. Solo aquellos que se vuelven del pecado a creer en Jesús para salvarlos de él tienen la promesa de que serán salvados. Vamos a ir un poco y mirar lo que Pablo dijo a la luz de lo que escuchamos Jesús decir en Juan 3 sobre la carne y el espíritu. Recuerde que Pablo dijo en Romanos 7:5 que cuando antes estábamos en la carne, los impulsos de los pecados, que eran por la ley, trabajaron en nuestros miembros para dar fruto a la muerte. Romanos 6, 3-7 y Colosenses 2, 12-15 hacen claro que el bautismo es donde entramos en la obra de Jesús en la cruz. El bautismo es donde ocurre la circuncisión de la carne. Es en el bautismo que el viejo de pecado es crucificado / destruido y enterrado con Cristo y nosotros nacemos de nuevo de Dios en él. Es donde Satanás y sus fuerzas son arruinados por su habilidad de marionetas y las obras del fin diabólico. En Gálatas 3, 26-27 Pablo nos dice que por la fe las personas se hacen hijos de Dios, y habiendo sido bautizadas, han vestido a Cristo. Es por eso que Romanos 8:1 nos dice, así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 13, 11-14 Pablo nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos la armadura de luz. Andemos honestamente, como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para cumplir sus concupiscencias. En 2 Corintios 5:17 Pablo dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Juan tomó esto un paso más adelante en su primera carta, capítulo 3, cuando declaró, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser, empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Cualquiera que hace pecado, transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca, cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo, cualquiera que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Lo has capturado? Juan dice que quien nace de Dios, o nació de agua y espíritu como Jesús también lo describió, no puede pecar. Ahora obviamente no estoy diciendo que el acto de ser bautizado en el agua solo puede salvar a uno del pecado, porque uno solo tiene que mirar la historia de Simón el Mago, Actos 8. Para ver que él no tuvo arrepentimiento del pecados. Por el contrario,
El autor de Hebreos y el apóstol Pedro hacen claro que los que entran por conocimiento en lugar de por fe también tendrán un peor destino que aquellos que nunca conocen la verdad si después pecan. Hebreos 10:26 KJV, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. 2 Pedro 2, 20-22 KJV, porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que, después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay otro aspecto de la salvación que aún no he abordado específicamente y que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Puedo profundizar un poco en esto en un mensaje futuro, pero por ahora quiero darles fe por recibir el Espíritu Santo. En Actos 2:38, cuando los judíos le preguntaron qué debían hacer para ser salvos de sus pecados, Pedro respondió: arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pedro está enumerando estos tres componentes esenciales que he tratado anteriormente de compartir con algún contexto. 1. El arrepentimiento es algo que debes hacer cuando te das cuenta de que estás equivocado. Se está volviendo de eso equivocado. La capacidad de hacer eso es un don de Dios. 2. Creer es poner tu confianza en Jesús para salvarte de tus pecados. Esa habilidad es también un don de Dios. 3. Al ser bautizado en agua usted se somete y /diagonal o se entrega totalmente a Dios, en cuyo punto Jesús y usted están unidos. Juntos fuisteis crucificados y enterrados y resucitáis juntos. En la resurrección el Padre te declara su Hijo amado. El componente final es algo que el Señor me señaló poco antes de que me bautizara. Él hizo claro que tenía que creer a Lucas 11, 10-13 donde Jesús dijo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre, y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra, o, si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O, si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? O, que yo podría hablar a todos los oídos aquí sin sonar blasfemo, pero solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden recibir este misterio. En 1 Corintios 6, 16-17 Pablo hace la pregunta: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo, porque serán, dice, los dos en una carne? Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Si has nacido de nuevo, entonces no puedes pecar porque has sido unido a Dios. Usted es un espíritu con Él. Si eres un espíritu entonces no puedes pecar sin que Él sea responsable de ese pecado. Este es el motivo por el cual el Espíritu Santo fue dado, no para ser su ayudante, esposo submisivo, sino para ser tu ayudante, husband. En Isaías 54, 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En Oseas 2, 16-19-20 el Señor dice: y será que en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali, y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia, y juicio, y misericordia, y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás al Señor. Saber aquí es intimidad espiritual. Recuerde Ezequiel 36, 25-26. De manera intencional dejé fuera el versículo 27 para ilustrar este punto ahora: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Vemos el contraste en Mateo 7:23 donde Jesús dice cómo se dirigirá al maligno diciendo: y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Pablo también dijo a Timoteo: empero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello,
el Señor conoce a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. Una vez más, este conocimiento al que Jesús y Pablo se refieren es la intimidad espiritual. Miremos de nuevo a un Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Este es un lenguaje espiritual extremadamente íntimo que se refiere al estado de una persona renacida. Recuerde cómo Juan el Bautista habló de Jesús en Juan 1:33 y dijo que el Espíritu Santo le había dicho, sobre aquel que vieres descender el Espíritu, y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Has notado que dice reposar sobre al igual que dice que mora en un Juan 3:9? Recordad lo que Jesús dijo en Juan 14:16-17, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que mor con vosotros por siempre, es a saber, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y será en vosotros. La intimidad espiritual a través de la libertad del pecado fue la promesa del Nuevo Testamento a todos los que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús para salvarlos de los pecados. Ellos también recibirán el Espíritu Santo según la promesa de Ezequiel 36 horas y 27 minutos, y según las palabras de Jesús en Juan 17:22-23, y la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno, como también nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y este es también el cumplimiento de la promesa de Jesús al final de Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 horas y 20 minutos. ¿Tienes libertad del pecado? Si no, solo hay 3 conclusiones bíblicas lógicas a las que puedo llegar. 1. Todavía no te has arrepentido/convertido de tus pecados. 2. Todavía no has creído en Jesús para salvarte de tus pecados. 3. Aún no habéis sido bautizados para la remisión de vuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. De lo contrario estarías libre del pecado y tendrías el Espíritu Santo que permanecía en ti. Ahora tenéis el fundamento de la doctrina de Cristo. Toda otra doctrina de Cristo debe edificarse sobre este fundamento. Estad bendecidos en el nombre de Jesús.